el limitar la presión de conciencia solamente a personas naturales. Ya este es un debate grande porque siempre se ha hecho en ámbitos naturales, pero nunca se había debatido en lo que es la institución, las instituciones privadas. El otro proyecto es el proyecto de ley que tipifica el delito de incitación a la violencia, que es el que está hablando recién el diputado. Este proyecto ya fue aprobado por la Comisión de Derechos Humanos, está en sala y está esperando su votación. Ahí en los papelitos aparece la ley en sí misma, lo que dice. No sé si puede avanzar a la diapositiva siguiente. Aváncelo. Que contiene el artículo 161D, el cual dice que será sancionado con las penas de prisión en su grado medio y multa de 10 a 20 unidades tributarias mensuales el que públicamente o a través de cualquier medio apto para su comunicación social promueva la denostación, dice, menosprecio o el odio contra un grupo determinado de personas de la población, y ahí empieza a ser una gran segmentación. Nosotros sabemos que la palabra menosprecio es muy amplia, mucho más amplia que lo que es la palabra odio, ¿ya? Y eso conlleva, nos incluye a nosotros, a cualquier persona en realidad, incluyendo la iglesia, el emitir la opinión. Cualquier persona que se sienta menospreciada con el discurso que usted pueda plantear va a poder acceder a esta ley. Ahora, nosotros tenemos un paraguas, que es la ley de culto. Pero esto sí o sí va a generar choque, debate. De hecho, el último artículo sanciona a las personalidades jurídicas. Esta ley termina sancionando a las personalidades jurídicas y dice todas, no dice una excepción, dice todas. Entonces, va a afectar a la personalidad jurídica de la iglesia. Entonces, obviamente tenemos, gracias a Dios, la ley de culto, pero vamos a tener conflictos ya. ¿Me entienden? Entonces, este proyecto está en su primer trámite en la Cámara de Diputados, y se lo comento para que esté orando y para que podamos estar hablando con nuestros parlamentarios. Ya está esperando ser votado en la Cámara para luego pasar al Senado. A ver. Ya, y el tercer punto era la modificación a la ley de culto, que también le pasé ahí un resumen, el cual también estas modificaciones a reducir nuestras libertades de culto, ya, más que ampliar. Ya nosotros somos ciudadanos y queremos influir en el rumbo de nuestra nación. ¿Vale? Así que eso ya, así que vamos a dar paso a lo que son las exposiciones. Le voy a pedir a mi doctor Rodolfo que pueda iniciar su exposición respecto a la libertad religiosa. Lamentamos que no haya presente en este momento ninguna autoridad que son las receptoras de nuestra pena, ¿no es cierto?, de nuestras preocupaciones. Pero igual vamos a compartir algunas ideas con relación al tema de la libertad religiosa. La convocatoria de este foro, como ustedes la pueden ver, ahí debajo dice visibilizando la realidad del mundo evangélico. Ahora, creo yo que para las autoridades y los políticos en general es muy importante que conozcan la realidad del mundo evangélico, porque los evangélicos en este momento son el segmento determinante en las elecciones políticas casi de todos los países. Podríamos nosotros partir mencionando Canadá, en los Estados Unidos, en México, en Guatemala, en Brasil, en Chile. Los evangélicos han determinado quién es el presidente de la República, y eso lo están informando todos los periodistas del mundo. Entonces los políticos deberían interesarse en conocer nuestras opiniones, porque esto les va a afectar directamente. Pero como lo ha dicho el pastor Esteban, coordinador de Confamilia, ustedes pueden apreciar, ¿no es cierto?, que el interés es cero, aunque ya nosotros lo habíamos constatado. Ellos sufrirán las consecuencias en un momento de este menosprecio y de esta denostación de la que somos objeto por parte de ellos en una actividad tan inofensiva, tan inocente, tan pueril como esta, ¿no es cierto?, un foro evangélico. Bueno, decir que entre el pueblo evangélico
somos muy parecidos al pueblo de Israel, porque hay también profetas entre nosotros. Amén. Amén. Y los profetas nos están diciendo que viene persecución a la iglesia. Y nosotros podríamos pensar en la persecución del tipo circo romano, pero no creemos que se llegue hasta ese nivel. Pero sí se trata de una persecución que nos afecta en la prédica de nuestro mensaje. Es decir, que restringe, que anula, que coarta el tema de la libertad religiosa. Y el tema de la libertad religiosa es el que está bajo ataque, es el que está en peligro, como ya lo señaló el diputado, como lo señaló Esteban Barahona. Y en ese sentido, a mí me gustaría compartir y explicar lo que hemos leído y hemos estudiado en la legislación comparada, principalmente Europa y particularmente el caso de Canadá. Porque lo que sucede en Europa y lo que sucede en Norteamérica, particularmente en Canadá, se replica en América Latina y en nuestro país con una diferencia de no más allá de 10 años. Nosotros podemos ver nosotros lo que ya está pasando específicamente en el Canadá. Ese titular es engañoso porque pareciera de que el hermano que iba en la marcha, el profeso llevaba, digamos, un folleto para hablar, ¿no es cierto?, en contra de los homosexuales. Pero no, era un tratado de la palabra de Dios que nosotros siempre estamos repartiendo. Y eso está sucediendo en Europa, como ustedes lo han visto en las noticias, y como ustedes lo han visto, ¿no es cierto?, también en el Canadá. Esto está pasando allí. Ya lleva más o menos 10 años de aplicación. Ahora, en el caso chileno, va a ser un poco complicado todo esto, porque digamos las cosas como son, ¿no es cierto? Los evangélicos chilenos y particularmente los predicadores no son como los predicadores evangélicos europeos ni los canadienses. Los nuestros, ¿no es cierto?, tienen una diferencia que la notó muy bien, ¿no es cierto?, don Alonso de Silla, cuando dijo que los chilenos, ¿no es cierto?, es gente granada, soberbia, gallarda y belicosa, que no ha sido por rey jamás sometida, ni a extranjero dominio sometida en alguna ocasión. Va a ser difícil si nosotros vemos ahí a los hermanos que están predicando, y si nosotros miramos al hermano que está haciendo de protagonista, que está entregando el mensaje en ese momento, yo no le veo en su rostro, ¿no es cierto?, no estoy atendiendo a su etnia, no le veo en su rostro la disposición a guardar silencio en relación a entregar el mensaje de la palabra de Dios simplemente porque una ley se lo está prohibiendo. Si nosotros podemos ver, ¿no es cierto?, ya lo decía el caso de las municipalidades, voy un poquito rápido por el honor al tiempo que nos establece Esteban. Vemos el caso que está pasando en Santiago. Hay una iglesia que predicaba durante más de 30 años allí en la Plaza de Armas, y ahora como la municipalidad estableció un decreto en donde prohíben, digamos, las manifestaciones de ese tipo después de cierta hora, están molestando a los hermanos, están pasándoles multas por eso. Yo he escuchado, y esto lo quería decir delante de alguna autoridad, que hay un grupo de abogados que está trabajando esta situación y va a hacer una presentación a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque como lo dijo el obispo Lito, ¿no es cierto?, lo dijo el diputado y lo dijo Esteban, esto está en la Constitución y está en las leyes. No puede pretender un consejo municipal, aunque sea de la capital en Santiago, pensar que por emitir un decreto él va a echar abajo las garantías que tenemos en la Constitución. Así que nuestros hermanos pueden seguir predicando tranquilo. El alcalde de, ahora puedo decir el nombre porque no hay ninguna autoridad, el alcalde de Alessandria va a tener problemas porque él no puede impedir lo que dice la Constitución ahí en el artículo 19 y el inciso 6. Así que allí en la Corte Interamericana de Derechos Humanos va a tener que ir el Consejo Municipal de Santiago para ver cómo se defiende de esa situación. Ahora, explicar en el campo o en el contexto de la legislación comparada cómo se da esto en Europa y particularmente en Canadá. Y yo cito a Canadá, digamos, con cierta insidia, porque la situación en Canadá es la más desgraciada, diría yo, para el pueblo evangélico, particularmente para los predicadores. ¿Cómo funciona esto? A ver si lo podemos nosotros entender. Allá en el Canadá la ley todavía no.
Allá en el Canadá, la ley de matrimonio es muy parecida a la nuestra, ¿no es cierto?, que la podríamos nosotros citar. El matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen actual e indisolublemente por toda la vida con el fin de vivir juntos, de procrear y de auxiliarse mutuamente. El Parlamento de Canadá, ¿no es cierto?, después de un debate, le cambió a esta ley 5 palabras por 3. En vez de que diga por un hombre y una mujer, dice entre 2 personas. Así se modifica, así se redefine el matrimonio. El matrimonio es entre un hombre y una mujer, pero los parlamentos del norte de Europa principalmente y del Canadá, ¿no es cierto?, le cambiaron, borraron eso entre un hombre y una mujer y pusieron por 2 personas. Además está decir lo que ustedes ya saben, que están trabajando ahora la idea de agregar 4 palabras que digan entre 2 personas o más, ¿no es cierto?, para legalizar el poliamor, que sería lo que antiguamente conocíamos nosotros como la poligamia. Bueno, cuando Europa y Canadá redefinen el matrimonio como el contrato entre 2 personas, esa nueva ley, esa redefinición pasa a ser la verdad oficial en el país. Y esa verdad oficial se impregna primero en la Constitución, después en las leyes, pasa al currículum escolar y pasa a la cultura, pasa a los medios de comunicación social y pasa a ser esa verdad. Y ellos trabajan duramente para que esa verdad, ¿no es cierto?, sea rápidamente internalizada por la población. Es como aquí, ¿no es cierto?, cuando nosotros hemos visto que sale una ley favorable a estos movimientos LGTBI, ¿no es cierto?, ellos consiguen los recursos para promover esta ley en todas partes. Y sucede entonces que se establece, como dicen los técnicos, una nueva ortodoxia en relación a esto. Y las celebraciones de los movimientos LGTBI, ¿no es cierto?, ocupan todos los espacios en la televisión, y las personas, la opinión pública no se da cuenta que en forma paralela o en forma automática a la redefinición, a la aprobación de la nueva ley de matrimonio, se aprueba una segunda ley. No sé si hay algo allí, ahí podemos un poco mostrar. Se aprueba la segunda ley que se llama la Ley Antidiscriminación en Canadá, que nosotros ya tenemos algo de esto aquí. ¿En qué consiste la Ley Antidiscriminación en Canadá y en todas partes? Y aquí va para allá, ¿no es cierto? Consiste en castigar a todo aquel miembro de la sociedad que se oponga a la nueva ley de matrimonio, a la redefinición del concepto de matrimonio. Es decir, en Canadá el matrimonio es entre 2 personas y se establece una ley que castiga con multas económicas y con cárcel a todo aquel que cuestione esa ley. Es decir, ahí vemos nosotros a esas personas ahí aparentemente muy felices y al otro que va adelante a ver quién dice algo en contra de esto, vamos a estar. Oiga, y tanto es así que la ley antidiscriminación en Canadá, por ejemplo, si usted le dice, oye, te invito a un matrimonio, y usted pregunta, ¿y es un matrimonio homosexual? Eso ya se quebranta la ley de antidiscriminación, ese es un delito y tiene que pagar una multa. Y cuando usted reincide 2 o 3 veces, ahora viene la cárcel. Y hay muchos pastores en Canadá que han sido presos por esto. Bueno, pero en el caso chileno, como hemos dicho, ¿no es cierto?, esto va a ser de muy difícil aplicación, porque aquí nuestros predicadores jamás van a dejar de predicar la palabra de Dios, así haya una ley que lo establece. No vamos a decir nosotros, ¿no es cierto?, de que la diferencia sustantiva es porque todos los pastores en Europa y Canadá estudian seminarios, estudian teología, son como universitarios y aquí no, y eso los hace ser más audaces. No, el predicador chileno, ¿no es cierto?, aparte de que tal vez pueda hacer eso una consideración, tiene esa unción por dentro y va a seguir predicando la palabra. El tema está, ¿no es cierto?, el tema está que cuando se aprueba esa ley de antidiscriminación, y como lo ha visto Canadá en estos últimos 10 años, se afectan todas esas otras garantías constitucionales, como son la libertad de expresión, la libertad de opinión y la manifestación de todas las creencias. Y como se mencionó rápidamente, también se afectan a las organizaciones religiosas como institución, porque una iglesia no puede, ¿no es cierto?, decirles no cuando viene alguien del LGTBI a pedirles que le atienden el salón de la iglesia para la fiesta. Y cuando así sucede, en definitiva lo que se afecta, lo que se daña y lo que se destruye es
la democracia. Muere la democracia, porque la esencia de la democracia, ¿no es cierto?, es la libertad de opinión, y ustedes saben que la libertad religiosa es el primer derecho humano después del derecho a la vida. Ahora, también en Canadá ha sucedido algo con este asunto que es necesario que nosotros lo conozcamos, porque puede que eso también suceda aquí. Los profetas dicen que viene persecución a la iglesia. Veamos si esto podría darse. Podemos ver la otra. Nosotros tenemos aquí en nuestro país casi más de 300.000 alumnos, niños que no asisten a clase. Y esto está constatado por un estudio muy serio que hizo la Universidad de Chile. ¿Qué es lo que pasa en el Canadá? Como se aprueba una nueva ley de matrimonio, y esa nueva ley, ¿no es cierto?, se incrusta, se impregna en el currículo escolar, se le empieza a enseñar a los niños el nuevo concepto. Entonces, ¿qué es lo que hacen los padres evangélicos? Retiran a sus niños de la escuela. Y en Canadá también hay colegios particulares subvencionados que tienen un currículo más flexible, ¿no es cierto?, pero tienen aranceles extraordinariamente altos. Entonces, una familia canadiense retira a su hijo de la escuela pública. Estamos hablando de la escuela pública que tiene educación gratuita, por lo tanto, y que es un derecho, al igual como nosotros. Por lo tanto, ¿no es cierto?, el niño deja de ir a la escuela. Así lo retiran, las familias canadienses retiran a los niños de la escuela. Y yo me pregunto, ¿no es cierto?, si después de constatar que en nuestro país hay más de 300.000 niños que no asisten a clase, preguntar por qué. Porque hay muchos de estos niños que han sido retirados por sus padres porque lisa y llanamente, ¿no es cierto?, no quieren que les enseñen a sus hijos lo que nosotros denominamos la ideología de género, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que trabajar desde ya, y esto es positivo que lo haga, digamos, con familia, aun cuando la asistencia no sea la que ellos esperan, pero el día de mañana podrán venir más gente, porque nosotros tenemos que luchar y defender la libertad religiosa que tenemos. Nosotros hemos tenido una libertad religiosa total en los últimos 50 años. Usted puede sacar las implicancias históricas de este tiempo, pero hemos disfrutado de una gran libertad religiosa. Pero esa libertad que hemos tenido por todos esos años ahora se está viendo amagada con esta ley, ¿no es cierto?, que se llama de incitación a la violencia, y también con las posibilidades. Ya, activo, vamos a terminar. Entonces, está siendo amagada con él. Pero debemos trabajar y potenciar el tema de la libertad religiosa. Y me gustaría terminar en esta ocasión haciendo una propuesta. Y consiste en lo siguiente. Nosotros tenemos en nuestro país ya casi 80 municipalidades que tienen oficinas de asuntos religiosos. Y la propuesta que hacemos en esta hora, que esas oficinas cambien de nombre y se llamen oficinas de libertad religiosa. Porque sin libertad religiosa no hay asuntos religiosos. Gracias.